al doctor Luis Carlos Ugalde, a quien saludo aquí en estas instalaciones. Hace mucho estábamos sacando cuentas, creo que 3 años que no teníamos yo no tenía la suerte de verlo personalmente, saludarlo personalmente, todo siempre a grandes distancias, por teléfono y por el Zoom, famoso Zoom que nos salvó de la pandemia, ¿se acuerda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pepe, me da mucho gusto verte otra vez, ver a todos tus colaboradores. Pues son los tuyos. Nuestros colaboradores, y ver tan bonitas instalaciones de Grupo Fórmula. Muchas felicidades. Bienvenido y claro, compártenos por favor tu análisis de lo que acabamos de vivir, que no debe de pasar de noche, en la Cámara de Diputados y está a punto de vivirse en el Senado de la República. Una serie de normas, leyes, etcétera, que se transforman, reglamentos y que se legislan al vapor. Y yo no quiero ser mal pensado, pero cuando estábamos en la incertidumbre respecto a la salud del presidente de la República, que ayer quedó debidamente aclarado, cuando él aparece y da este mensaje sobre su salud, me da la impresión de que detrás de esa tensión que había por qué pasaba con el presidente, se aprovecharon y en lo oscurito empezaron a salir todos los pendientes que le urgían al gobierno que encabeza el propio López Obrador para que fuera aprobado y mayoriteando. Primero una reflexión de 2 o 3 de estas leyes que se aprobaron y luego una reflexión de política, de qué significa. Para que la gente entienda, antier, sin que nadie supiera que se iba a presentar una iniciativa para desaparecer al INSABI, se presenta, se le dispensan trámites por urgente, carácter urgente, para urgente resolución, sin que hubiese o haya una justificación de por qué se tenía que votar en ese momento, y se vota inmediatamente y se aprueba. Simplemente para saber qué significa esto. La propuesta de desaparecer el Seguro Popular y crear el INSABI fue una de las promesas de campaña del presidente, fue una de sus acusaciones principales de la corrupción del pasado. Ni es seguro ni es popular. Se cuestionó muchísimo que hubieran creado el INSABI sin ni siquiera tener un diagnóstico, un plan de navegación, y 4 años después el gobierno en los hechos acepta el fracaso. ¿Qué pasó con el INSABI? Bueno, el INSABI fue creado sin un diagnóstico, sin una política global, sin haber evaluado por qué lo anterior, que era el Seguro Popular con sus limitaciones, estaba funcionando razonablemente bien después de 15 años. Crean el INSABI y empiezan a tener problemas administrativos, problemas operativos, problemas de coordinación, y entonces lo sustituyen en los hechos por el IMSS Bienestar, que es básicamente una extensión de los servicios del IMSS para población marginada, y a partir de ahí quieren resolver. El hecho es que el gobierno que prometió servicios de salud de Dinamarca, en los hechos está aceptando que fracasó, pero no quieren dar la cara, entonces mandan por debajo de la mesa una iniciativa, no se discute, se aprueba, y en los hechos estás enterrando el daño patrimonial al Estado porque haber creado el INSABI, desaparecer el Seguro Popular, el gobierno se gastó muchos fondos del Seguro Popular y no das la cara. Políticamente me parece que es un acto de profundo agravio, no das la cara, no explicas y ya te vas. Segundo tema que se aprobó sin una discusión de fondo, que es el tema de por qué vas a trasladar, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional la administración del Tren Maya de manera permanente. ¿O por qué le vas a dar a las obras prioritarias del gobierno el 80% de lo que recaudas de turistas extranjeros? Ahora se va a ir a obras de infraestructura cuando debiese ir para el tema turístico en general. Entonces, es muy grave lo que ocurrió. La ley de ciencia y tecnología que se aprobó, esa sí llevaba siendo discutida varios meses, ahí sí no hubo albazo, pero hubo 8 que se aprobaron. Ahora, ¿qué significa esto en los hechos? Que el Congreso tiró la toalla, que el Congreso en los hechos, por la mayoría de Morena, está simplemente sirviendo como una caja registradora del gobierno. Una oficialidad de partes. Una oficialidad de partes, tapando los hoyos del gobierno, no dando la cara, y está violentando la deliberación democrática. Los congresos existen para representar a la gente y para deliberar. Si ni siquiera puedes deliberar porque todo pasa directo al pleno y ahí se aprueba sin discusión, entonces el Congreso abdicó de su función. Estamos volviendo al partido planador. Yo, Pepe, llevo estudiando al Congreso en los últimos, desde que hice mi tesis de doctorado hace unos ayeres, he analizado el funcionamiento del Congreso desde los años 70, ¿no? Porque me he retrocedido en el tiempo. Yo nunca había visto
este nivel de ignominia, este nivel de falta de dignidad para desempeñar el cargo de legislador de la mayoría oficial. El PRI cometió muchos abusos, pero yo jamás había visto lo que ocurrió antier en el Congreso mexicano. De tal forma que a mí lo que me parece es que el gobierno básicamente ha decidido empezar a tapar hoyos y claramente aprobar leyes al vapor para cumplir promesas ideológicas, que muchas de ellas no hacen sentido para el bien del país, Pepe. Pues vaya asunto el que estamos ahora viendo. Está llegando al Senado todo el tema del INAI, que no se resolvió. Finalmente había habido un acuerdo, ya lo comentamos. El INAI sigue mocho, sigue incompleto, sigue paralizado. No puede cumplir con lo que le designa la ley de transparencia, que está en la Carta Magna, en fin, y no puede trabajar, está paralizado. Y hoy sale un senador a decir que lo mejor es desaparecer el INAI. Si echamos la memoria para atrás unos días, antes del contagio del presidente de la República, lo había dicho el presidente, cuando señaló, este es un organismo caro, inútil, botín de partidos políticos, de cuotas. Bueno, me parece que es más cara la opacidad, me parece que es más caro haber creado el INSABI, no funciona, lo desapareces. ¿Cuánto dinero se gastó en ese ejercicio fallido de crear un instituto? Desaparece el Seguro Popular, ¿cuánta gente has afectado? Eso es más caro. El INAI nos cuesta 1,000 millones de pesos al año, pero promueve la transparencia. Pero lo que estoy viendo es que en este momento el Congreso mexicano, mayoría de Morena, está dispuesto a perder la dignidad de la institución en aras de cumplirle las peticiones del presidente, sean las que sean. Me parece muy grave. Ahora, Morena está dispuesto a hacerlo porque piensa que no hay costos electorales y políticos, y yo desafortunadamente pienso que los costos electorales políticos son bajos. Ahora, el problema es qué va a pasar en los próximos 2 días, porque en este momento ya se convocó a sesión mañana. Mañana la oposición va a querer tomar la tribuna, pero seguramente Morena se va a adelantar y el Senado va a querer darle votación a las minutas que están pendientes, la ley minera, la desaparición del INSABI, la ley de ciencia y tecnología, con tal de que se aprueben, sea como sea, estas nuevas leyes que, reitero, no fueron deliberadas y muchas de ellas son muy negativas para el país, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias por ayudarnos a entender. Gracias, Pepe. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Siempre bienvenido. Gracias, Pepe. Siempre. Aquí estaré ya. Es tu casa, es tu jueves. equipo y somos tus colaboradores. Gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches. Vamos a una... Ah, no.